ahí en sus casas, mirándoles, bienvenidos, Dios les bendiga, los que estamos en este lugar, y al Espíritu Santo, démosles ese fuerte aplauso de bienvenida a este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 16, que es lo que nos corresponde para hoy. Éxodo capítulo 16. Y nuestro tema, el maná del cielo. ¿Cómo es? El maná del cielo. El pueblo de Israel había visto muchas cosas maravillosas en el desierto. Pasó el mar rojo. Miraba cómo Dios los guardaba, los protegía. Llegaron a un lugar donde encontraron palmeras, agua, y la pasaban muy bien. Pero también llegó un momento donde esa provisión que tenían y ese alimento se había acabado y ya no había que comer. Pero como típico en nosotros los hombres, ¿qué empezaron a hacer ellos? A murmurar. Ahí en el versículo 2, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Cuántas personas? Toda la congregación. Nosotros cuando recibimos milagros nos alegramos, pero cuando estamos pasando momentos de dificultad nos olvidamos de esos momentos agradables. Nosotros en este año hemos recibido muchas cosas buenas, pero el problema es que a veces nosotros solo miramos lo malo que ha pasado en nuestra vida y no lo bueno. Por eso es que muchas veces nosotros vivimos de manera infeliz. ¿Sabe cuándo comienza la infelicidad de una persona? Cuando no valora lo que tiene por estar inconforme con lo que tiene. La felicidad de nosotros sería completa cuando nosotros aprendamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos y no estar solamente anhelando lo que no tenemos. Por estar anhelando lo que no tenemos, no disfrutamos lo que tenemos. Pasa el tiempo y nos quedamos sin nada, sin pajarito ni flor. Ni hemos disfrutado lo que teníamos, ni tampoco obtenimos lo que no teníamos hasta ese momento. Este pueblo de Israel había tenido muchas cosas bonitas, había vivido muchos milagros en carne propia, mas sin embargo ahora, porque no tenía que comer en esos días, lo que hizo fue murmurar. Dios permite que nosotros tengamos escasez, problemas, dificultades, para que nos acordemos de dónde Él nos sacó a cada uno de nosotros. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde, esta tarde, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Hoy van a saber que es Jehová de los ejércitos quien los sacó, ¿de dónde? De Egipto. A veces nosotros cuando tenemos todas las bendiciones, se nos olvida de dónde nos sacó. Se nos olvida quiénes éramos. Recibimos tantas bendiciones que rápidamente nos olvidamos de dónde estábamos, quiénes éramos. Si usted en este momento tan solo hace reflexión unos segunditos, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era mi vida antes de conocer de Cristo? Y vamos a ver que era muy diferente. Tal vez alguno me dirá: pastor, igual allá afuera yo tenía problemas. Sí, allá afuera teníamos problemas y acá adentro también. Pero una cosa es tener problemas con Cristo y otra cosa es tener problemas sin Él. Porque Él nos da fortaleza, porque Él nos levanta, porque Él es el que nos ayuda en esas cargas. Cuando estábamos allá afuera también teníamos problemas económicos. Igual tal vez los tenemos hoy. Solamente que ahora con Cristo tenemos una esperanza. Hay cuantos allá afuera que ya se suicidaron. Hay cuantos allá afuera que con ese mismo problema que nosotros tenemos, y tal vez hasta menos del problema que nosotros podemos tener, hoy están en un psiquiátrico. Porque no pueden soportarlo, mientras que nosotros con Cristo, sí. Este pueblo se le olvidó y lo primero que hacía era murmurar. Y Moisés, ¿qué les dijo? Hoy van a ver y van a conocer que es Jehová quien los sacó de Egipto. Es Él quien nos sacó a nosotros de ese Egipto en el que estábamos. No era nuestra fuerza de voluntad,
No era porque nosotros fuéramos los mejores, es simplemente porque Cristo un día llegó a nuestra vida y Él transformó nuestra vida, cambió nuestra vida. Ahora por eso nosotros podemos vivir. Las dificultades muchas veces empiezan a alejarnos de Dios y nos acostumbramos a ello. Debería ser todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos problemas deberíamos acercarnos más a Dios. Cuando nosotros tenemos dificultades deberíamos acercarnos más a Dios. Pero nosotros hacemos totalmente lo contrario. Cuando usted está enfermo, ¿usted se aleja del hospital, se aleja del médico? No, antes por lo contrario, nos duele cualquier cosa y ahí mismo que decimos, lléveme por urgencia. Lléveme al médico, lléveme a la clínica, lléveme al hospital. Cuando nosotros estamos enfermos, nosotros consideramos que es necesario acercarnos al médico, que es el que sabe. Pero en lo espiritual, hacemos todo lo contrario. Cuando nosotros estamos mal, deberíamos acercarnos más a Cristo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Pastor, es que yo no sé qué me pasa, parece que Dios ya no me escucha, yo ya me siento desanimado, ya no tengo como ganas. Cuando más problemas nosotros tenemos, más tenemos que acercarnos a Dios. Ahí en Hebreos, sin perdernos de Éxodo, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando, que dice, de congregarnos como algunos tienen esa muy mala costumbre. Cuando nosotros tenemos problemas nos empezamos a alejar. Cuando tienen problemas en la casa, en lugar de acercarse más a la casa, comenzamos a alejarnos. Se empieza a alejar del esposo, se empieza a alejar de la esposa, y en lugar de arreglar, termina empeorando la situación. Cuando tenemos problemas, lo que tenemos que hacer es acercarnos. Este pueblo empezó a tener problemas. Había tenido muchos tiempos de bendición. Miraron cómo el mar rojo se abría. Miraron cuántas bendiciones. Mas, sin embargo, cuando tuvieron ahora este problema, lo primero que hicieron, y toda la congregación, fue murmurar. Murmurar de Moisés, murmurar de Aarón, que significaba murmurar de quién? De Jehová mismo, de Dios mismo. Porque ellos estaban acostumbrados a tenerlo todo con Dios y ahora tenían un pequeño problema. Pero Dios es bueno, y entonces Dios les manda el maná para que ellos pudieran comer, para que ellos pudieran pasar ese tiempo en el cual estaban en escasez. Pero ahora Jesucristo también es nuestro maná. Ahí en Juan, veremos en Juan 36, 31 al 35. Juan 6, 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús les dice ahí en el desierto, cuando el pueblo no tenía para comer, Dios les dio maná, que es ¿qué? Pan del cielo. ¿Qué era el maná? Pan del cielo. Dios les mandó pan del cielo. Ahora Él dice, ahora en este tiempo también Dios les ha mandado pan del cielo, y ese pan, ¿qué dijo Él? Soy yo. Ese pan soy yo, dijo Él. Ese pan es Jesucristo, ese maná, nuestro maná, se llama Jesucristo. Había problemas, había dificultades, pero ese maná se había convertido en la solución en ese problema. Nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, y Jesucristo se convierte también en nuestro maná, en nuestro pan, en quien soluciona nuestros problemas. Pero, ¿para qué era ese maná?
¿Qué quería Dios probar en el pueblo con ese maná? A través del maná, Dios quería probar, primero, la obediencia y la dependencia diaria del pueblo hacia Dios. Nosotros tenemos que depender de Dios todos los días. Ahí en el capítulo 16 de Éxodo, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá como diariamente la porción de un día, para que yo, ¿qué dice ahí?, lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora van a tener que recoger ese pan de vida, van a tener que recoger ese maná, pero ¿cómo? Cada día su porción, para que yo pruebe si son obedientes a esa ley. Dios quiere que nosotros dependamos cada día de Él. Por eso Él no les dio el maná para todo un mes, para todo un año. Él dice que les iba dando diariamente, para probar su obediencia. Si nosotros, que necesitamos todos los días, muchas veces nos olvidamos de Dios, ¿qué pasaría si Dios nos da todo en una sola tandada? Cristo sigue siendo ese pan y Él sigue probándonos nuestra fidelidad y nuestra dependencia de manera diaria. Ahí en Lucas, y después volvemos a Éxodo, Lucas 11, versículo 3. Lucas 11, 3. El pan nuestro de cada día, ¿qué dice? Dánoslo hoy. En esa oración modelo que nos deja Jesucristo, nos enseña a orar de esa forma. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos, que son avarentos también a nivel de la misma bendición de Dios, le dan otra interpretación y dicen: no, es que Dios está diciendo que hoy me dé todo lo de esos días. No, Él está diciendo el pan de cada día, de que cada día me corresponde, dámelo hoy, el de hoy, porque Dios quiere que yo dependa de Él todos los días. Si Dios me da las bendiciones de todo el año, Señor, ¿será que me puedes dar todas las bendiciones de este año? Si necesitando de Él de manera diaria nos olvidamos de Dios, ¿cómo sería si nosotros lo tenemos todo en una sola oración? Si Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para este año. Él dice que Él nos va dando cada día para que nosotros aprendamos cada día a depender de Dios, a depender de Él. Señor, es que yo, ¿no será que me puedes dar toda la bendición de este año, a ver si me compro de una vez el carro que estoy necesitando? Él quiere que nosotros dependamos todos los días. Por eso Él les envió ese pan del cielo, les envió ese maná, y dice que ellos deberían tomarlo cada día en su porción. Y Jesucristo mismo, ¿qué nos dice entonces en esa oración modelo? Que nosotros tenemos que aprender a depender de Él de manera diaria. Tenemos que pedirle a Él, sí, el pan, pero de cada día, la bendición que cada día corresponde a nosotros. ¿Qué tan dependientes nosotros somos? A veces nosotros simplemente queremos es todo ya. Cuando nosotros tenemos todas las bendiciones, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para quién, para Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos venido a pedir un buen empleo? Y cuando Dios nos da ese buen empleo, lo primero que nosotros decimos es que no tenemos tiempo ahora para congregarnos. Y tomamos esa mala costumbre de no congregarnos. Es que no me puedo congregar porque estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Es que Dios me ha dado tanto. Es que le estaba pidiendo a Dios, pastor, que me vaya bien en esa empresa. Y Dios me ha dado tantos clientes y tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para congregarme. Y la misma bendición me ha alejado de Dios. Por eso Él dice que me da las bendiciones, pero de manera diaria, para que yo aprenda a depender de Él cada día. Cada mañana yo tengo que levantarme dependiendo de Él, sabiendo que dependo de Él. Cada mañana, cuando yo abro mis ojos, lo primero que debo hacer es decirle: gracias, Señor, no sé qué tengas preparado hoy para mí, pero con Él
todo será para bien, todo será para bendición. Primero, por lo tanto, entonces, ¿qué quería probar Dios con el maná? Nuestra dependencia de Dios. ¿Qué tanto nosotros dependemos de Dios? Segundo, la capacidad de compartir y convivir. Ahí en el capítulo 16, versículo 18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y dice que al que cogió poco no le faltó, y al que recogió mucho tampoco le sobró. Habían aprendido a compartir, habían aprendido a convivir. ¿Saben qué es lo que a veces a nosotros nos hace falta? Es aprender a convivir. Cuando nosotros aprendemos a convivir, llega la paz a nuestras vidas. Anoche estuvimos aquí celebrando unas bodas, un matrimonio, y hablábamos algo. El éxito para tener una vida feliz en el hogar es cuando nosotros aprendemos a convivir, a llevarnos bien los unos con los otros. La convivencia. Es más, no sé si usted ha mirado programas de televisión donde se encierran muchas personas por algún tiempo. El Desafío, había un programa por ahí. Ellos ahí, ¿les iba bien porque se amaban entre ellos? ¿O porque aprendían a convivir? Ellos no se amaban entre ellos, pero habían aprendido a convivir, a ayudarse el uno al otro. Y en el hogar sucede lo mismo. Con la buena convivencia puedo ayudarle a ese amor. Cuando yo aprendo a convivir. En esos concursos entre ellos no son gente que se ama, pero han aprendido a convivir. Y eso hace que vivan bien, eso hace que consigan logros. Y Dios quería también probar eso, la capacidad de compartir y la capacidad de poder convivir. Ahí en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 14 y 15, de Corintios 8, 14 y 15, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, ¿qué dice? Igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y aquí el que saca a colación Pablo lo que sucedió en el desierto con el maná. Si nosotros aprendemos a compartir, si el que tiene más suple la necesidad del que tiene menos, y así cada uno de nosotros, entonces dice que pasará como sucedió en ese lugar. Así como dijo, el que recogió poco no le faltó, y el que recogió mucho tampoco le sobró. Cuando nosotros aprendemos a compartir, por eso él hizo que cada quien recogiera tan solo lo que necesitaba. Pero a veces nosotros no queremos hacerlo así. Nosotros queremos coger todo, abarcar todo. El egoísmo, tanto en el hogar como en cualquier otra parte, es lo que acaba con la convivencia de una persona. Hablábamos hoy con algunos hermanos antes del culto. Muchas de las cosas que nosotros tenemos y que Dios nos ha regalado es porque de manera conjunta las hemos logrado, porque se hace alguna venta, porque se hace alguna actividad, y eso hace que el que tiene más contribuya con más, el que tiene menos con menos, y de esa forma, como iglesia, vivimos bien. De esa forma, como iglesia, tenemos lo que necesitamos. ¿Cuándo comienza a fallar eso? Cuando nosotros empezamos a ser individualistas y egoístas. Cuando nosotros no aprendemos a trabajar en conjunto.
cuando solamente luchamos por nosotros. Dice que habría igualdad en ese lugar si aprendemos a convivir y a compartir. Por eso él cita lo que pasó en el desierto. ¿Cómo pasó en el desierto? El que cogió poco no le faltó y el que cogió mucho tampoco le sobró. Por lo tanto, entonces, Dios permite que tengamos problemas, dificultades, escasez en nuestra vida para que nosotros nos acordemos de dónde Él nos sacó. ¿Quién éramos nosotros? No siempre fuimos aquellos que nos sobraba el dinero. Había momentos donde no había nada, pero fue Cristo quien nos sacó de ese Egipto, de ese problema, de esa dificultad. No siempre nuestro hogar fue perfecto. Tal vez muchos ya a punto hasta de separarnos, pero fue Cristo quien nos sacó de ese Egipto. Por eso Él dice, esta tarde, les dice Moisés y Aarón, van a darse cuenta que fue Jehová quien los sacó de Egipto, no nuestras fuerzas. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos allá sumidos en el alcohol, en la droga, en la prostitución, quisimos salir nosotros solos y nunca fue posible? ¿Cuántos de nosotros nos decían, es que usted no tiene fuerza de voluntad, y con fuerza de voluntad y todo íbamos de cabeza otra vez a la cantina? Y con fuerza de voluntad y todo. Pero llegó un día y fue Cristo quien transformó nuestra vida y Él nos sacó de ese lugar en el que estábamos. Pero cuando ya lo tenemos todo y cuando nuestra vida cambia y cuando ahora estamos viviendo bien, se nos olvida. Nos olvidamos quiénes éramos. Nos olvidamos de dónde fue que Él nos sacó. Qué bueno que nosotros cuando estamos bien en todo, nos acordáramos y dijéramos gracias, Señor. Gracias, porque si hoy estoy bien, es porque tú un día me sacaste de donde yo estaba. Y eso haría que yo viva bien también en la iglesia, en la sociedad, en mi hogar y en cualquier lugar. No sé de dónde lo sacó Dios a usted, pero sí sé que a muchos de nosotros nos sacó de lugares muy feos, de lugares que no eran muy buenos, y por eso deberíamos estar agradecidos con Dios, y por eso nosotros deberíamos venir más que para pedir, para agradecerle a nuestro Dios. Primero, ¿qué prueba entonces? La obediencia y dependencia de Dios. Debemos depender siempre de Dios. Segundo, prueba la capacidad para poder compartir y convivir. En el hogar eso es lo que nosotros hacemos. Lo que al esposo le sobra puede estarle faltando a la esposa, pero lo que a la esposa le sobra puede estarle faltando al esposo. Y los dos somos un complemento. Alguna vez alguien me decía, pastor, lo que pasa es que mi mujer yo no la entiendo, ella piensa muy diferente como yo pienso. Ella siente muy diferente a lo que yo siento. Y entonces yo le decía a él, pues el día en que usted vea que su esposa piensa igualito como usted, siente igualito como usted, actúa igualito como usted, entonces preocúpese porque se casó con un hombre. Porque si se casó con una mujer, va a pensar diferente, va a actuar diferente, porque los dos somos diferentes. El hombre y la mujer somos diferentes. Lo que somos es complemento. Eso es diferente. Dios hizo la ayuda idónea, o sea, complemento. No le hizo un hombre totalmente igual a él. Le hizo por una mujer diferente, pero que sería complemento, complemento, el uno del otro. Eso es aprender a convivir, utilizar las diferencias para hacer algo conjunto. Porque si los dos pensamos igual, si los dos actuamos igual, muy probablemente tampoco vamos a avanzar. Ahí en esa diferencia, pero bien llevada, es lo que nosotros logramos avanzar. Lo que el uno no tiene, aporta al otro. Por eso dice acá, el que cogió poco, no le faltó. Y el que cogió mucho, tampoco le sobró. Porque si él cogió mucho, miraba que a alguien le faltaba, y entonces él, ¿qué hacía? Venga. Y ninguno dice que pasó necesidad. Vivieron bien. ¿Qué cosas nosotros tenemos como esposo que nuestra esposa no tiene? Entonces compartamos. Y de esa manera nosotros podemos vivir bien. La obediencia a la dependencia diaria y la capacidad para poder compartir y convivir.
compartir de manera igual y vivir en paz. Hay una historia pequeña por ahí que la encontraba. Dice que un hombre tuvo la oportunidad de ir al cielo y también al infierno. Y entonces él fue al infierno y encontró que ahí en el infierno todos los que estaban vivían infelices porque tenían hambre y no podían comer. Había mucha comida, pero a cada uno de ellos les habían dado una cuchara como de 3 metros. ¿Se imagina usted comiendo con una cuchara de 3 metros? ¿Edgar puede? Me queda como difícil, ¿cierto? ¿Cómo hago con una cuchara de 3 metros poderme llevar el alimento a la boca? Y vivían amargados, aburridos, teniendo tanta comida y no poder comer. Y fue al cielo y se encuentra que en el cielo estaba la misma situación. En el cielo había un poco de gente ahí y con cucharas también como de 3 metros. Y entonces él enojado dice, ¿cuál es la diferencia entonces? En el infierno hay gente que no puede comer, está con su alimento y cuchara de 3 metros, y en el cielo veo que también está la misma situación. Pero cuando se puso a mirar con detenimiento, se dio cuenta que el que estaba aquí al frente cogía alimento con su cuchara de 3 metros y le daba de comer al de al frente que estaba como a 3 metros de distancia. Y el de allá hacía lo mismo, tomaba alimento con su cuchara y le daba de comer a él, y vivían felices. Habían aprendido a compartir. En el infierno las situaciones eran las mismas, solamente que ellos eran egoístas y por eso vivían en el infierno. Cada quien tenía su cuchara y con ella quería comer y no comía ninguno, y por eso estaban en un infierno. Pero los que estaban en el cielo, la situación era la misma, solamente que habían superado esa etapa y no eran egoístas. Entonces él cogía con su cuchara de 3 metros y le daba a comer al de allá, y el de allá le daba a comer a él, y de esa manera vivían bien y podían comer. El hogar tuyo y el mío son iguales a los que tienen en el mundo. Está compuesto por las mismas parejas, un hombre, una mujer, unos hijos. La diferencia es que ahora nosotros podemos convivir. La diferencia es que ahora nosotros podemos colaborar los unos a los otros. Y eso es lo que marca la diferencia. Y dice que ese maná estaría para probar entonces la capacidad también de compartir y de convivir. A ver, ¿cómo van a hacer para convivir con eso que tienen? Y ese es el secreto para que nosotros podamos vivir felices. ¿Cuántas cosas usted tiene en su casa para vivir feliz? ¿Y por qué no lo es? Porque a veces somos egoístas. El esposo quiere hacer lo que él quiere, la esposa quiere hacer lo que ella quiere, y ninguno de los dos aporta, ninguno de los dos contribuye. En el infierno había cucharas de 3 metros y en el cielo también. Solamente que en el cielo sí podían comer, porque habían aprendido a compartir. Mientras que en el infierno se estaban muriendo de hambre, porque no sabían compartir. ¿Saben por qué hay tanto cristiano que se lamenta también? Porque simplemente no sabe tampoco compartir. Es necesario que nosotros podamos confiar. Cuando nosotros confiamos, podemos hacer planes, sí, para el día de mañana, pero siempre dependiendo de la voluntad de Dios. Ahí en Mateo 6:34, ¿qué nos dice? Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Pero no te la pases lamentando y mirando qué vas a hacer mañana. Esto no quiere decir que yo no tenga que hacer planes. Es necesario que yo planifique mi vida. Es necesario que yo aprenda a vivir por agenda. Una cosa es que yo planifique el día de mañana y otra cosa es que yo viva preocupado por lo que voy a hacer mañana y me olvide de lo que estoy haciendo hoy. Nuestra vida tiene que ser de orden. Dios es un Dios de orden. Y ser de orden es saber qué voy a hacer mañana. Eso hace parte del plan, eso hace parte de un propósito. Pero otra cosa es que yo viva tan preocupado por lo que voy a hacer mañana que no pueda disfrutar lo que voy a hacer hoy.
Hay señoras, amas de casa, que no pueden disfrutar de ese delicioso desayuno, porque mientras está comiendo el desayuno, está pensando y lamentándose porque tal vez no va a tener para almorzar. Y eso hace que no disfrute el desayuno. Y cuando tanto hacer ya tiene para el almuerzo, no puede disfrutarlo cuando está comiendo, porque mientras está comiendo, está pensando qué va a hacer en la cena, qué va a hacer de comida. Y no disfruta. Dice que debemos vivir cada día su propio día. Y eso no significa que sea un desorganizado, porque hay gente que cae al otro extremo. Al pastor, como dice que en la Biblia que debo preocuparme por cada día, yo sí me relajé ya. No se trata de eso. Se trata de que los planes que yo tengo para mañana estén en las manos de Dios y que yo sepa que de Él depende. Yo puedo hacer mis planes, pero solamente se cumplen los planes de ¿quién? De Dios. Yo hago mis planes, yo le digo, Señor, si tú quieres mañana, vamos a hacer esto. En Santiago 4, versículos 13 al 15, ¿qué nos dice? Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberías decir, ¿qué deberíamos decir? ¿Qué dice ahí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis y en vuestra soberbia toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace de él, pecado. No digas mañana voy a hacer esto, di si Dios quiere. Si Dios quiere, voy a hacer esto. Porque hay algunos que dicen mañana iré, mañana trabajaré. No sabes si mañana vamos a estar con vida. No sabemos si en esta tarde Dios nos va a llevar a su presencia. Por lo tanto, dice, debemos decir si Dios quiere. Pero debo planificar, debo hacer planes, pero todos se cumplirán de acuerdo a la voluntad de Dios. Y con el maná lo que Dios quería era probar en ellos la dependencia diaria. Diariamente debo depender de Dios. Querían probar ¿qué cosa? La capacidad de compartir y poder vivir en comunidad, poder vivir con los demás, aprender a tolerar a los demás. El problema es que cada día nos hemos hecho intolerantes. Parecemos fosforitos, cualquier cosa y nos encendemos. Ya no hay tolerancia y eso hace que no viva bien. En lugar de afanarnos, deberíamos buscar a Cristo, pero a veces nosotros simplemente nos alejamos. Nos alejamos de Jesucristo Todopoderoso. Ahí en Éxodo, Dios nos prueba cómo nosotros confiamos. En Éxodo 16, versículos 19 y 20. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió ¿qué cosa? Gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Estaba probando la confianza del pueblo en Dios. ¿Y qué les dijo? Preocúpense por mañana. Dijo, no guarden para mañana. Pero algunos de ellos no confiaron en Dios y ellos guardaron para mañana, y lo que guardaron, cuando ellos fueron a disponer de ello, ¿cómo dice que lo encontraron? Con gusanos y podrido, porque ya hería, porque ya estaba oliendo mal, simplemente porque no confiaban.
Dios quiere probar en nosotros la confianza. ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios? Muchos de ellos no confiaban. Muchos de ellos habrán dicho, mejor guardemos porque mañana, a lo mejor, no hay. Dios ya les había dicho que mañana les va a dar, pero quién sabe. Mejor que dijeron ellos, guardemos. Y eso que guardaron estaba podrido. ¿Cuántas veces nosotros acumulamos riqueza y nos cuesta compartir? En la casa, en la iglesia, y después encontramos esa plata como si estuviera podrida y llena de gusanos. ¿Para qué sirve un alimento con gusanos y podrido? Para nada, para botarlo. ¿Para qué sirve un dinero agusanado? ¿Y cuándo es un dinero con gusanos? ¿Cuando no sirve? Para nada. ¿De qué sirve que en la casa amontonemos dinero si no lo vamos a disfrutar con la casa? Si no lo vamos a disfrutar con la familia. Eso es como tener un dinero lleno de gusanos. No sirve de nada. Dios nos bendice tanto a nosotros. Pastores, yo estoy orando para que Dios me dé un empleo. Y Dios nos da ese empleo. Pero a veces miramos que en la iglesia no tenemos para la luz, no tenemos para el agua, no tenemos para los gastos necesarios de funcionamiento. Y nosotros preferimos que el dinero se quede allá en nuestras casas guardados. ¿Llenos de qué? De gusanos. Que no sirve para nada. Cuando yo no aprendo a compartir lo que yo tengo, es como si estuviera lleno de gusanos. Lleno de gusanos. La cuenta bancaria llena, pero en la casa pasando necesidades. Pero hay esposos así, hay esposos que la plata la guardan toda, y en la casa los hijos aguantando hambre. Ese es un dinero que está como lleno de gusanos. No sirve de nada. No sirve de nada. Eso es para poderlo funcionar. Y eso es confiar en Dios. No, pero quién sabe si mañana me llega a faltar. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros no tenemos ese sentido de pertenencia como congregación, como iglesia, no me importa qué necesidades tenga la congregación. Lo que me importa es que Dios me bendiga y haga un milagro. Y por eso muchos viven con el milagro, pero ese milagro como si estuviera lleno de gusanos. No lo puede disfrutar. No sé si usted la ha pasado, ¿cuántas veces? En la casa hemos hecho eso, cuando hay ese sentimiento de egoísmo. No sé si usted le ha pasado. A veces alguien le regala algo, una torta, no sé, un poco de carne, y entonces cuando va a comer lo primero que uno dice, no, deje ahí que eso es para después. Y pasan los días, se le olvida, y cuando va a ver, eso está comenzando. Ya la carne está saliendo sola. No comió, no dejó que coma, y eso se pudrió. Y eso pasa en muchas casas. Cuando va a ver, y esto que está aquí en la nevera, ni las cucarachas se la quieren llevar. Pero no dejamos que coman, porque todavía hay a veces egoísmo. Y eso hace que no podamos vivir bien. Eso hace que vivamos mal. Y no solamente en lo material. Dios es tan bueno que nos ha dado amor. Jehová, ¿qué dice que es? Amor. Y por lo tanto Él nos ha llenado de amor. Y a veces hasta el amor lo tenemos tan guardado que cuando va a ver está lleno de gusanos. ¿Y cómo hago para compartir amor? A través de un abrazo, a través de una sonrisa, a través de una caricia, a través de un beso, a través de una palabra, a través de decirle te quiero, a través de decirle qué bien que te queda eso que te has puesto. Hay cuantas formas que yo puedo sacar ese amor que tengo bien guardado y ponerlo a funcionar. Pero a veces no. Cuando ya quiero sacar ese amor, ya está con gusanos. Ya no sirve para nada. Todo aquello que yo guardo sin propósito, se llena de gusanos. Porque una cosa es el ahorro. Ahorrar es guardar dinero con un propósito. El ahorro es acumular dinero pero con un propósito. Pero el acumular dinero sin propósito, eso ya no es ahorrar. Eso ya es ser tacañería. Eso es ya querer solo acaparar dinero. Y no le sirve para nadie. Ni para la esposa, ni para el esposo, ni para el mismo. Hay gente que anda en sus peores fachas, no sé si ustedes ven amigos, y tienen plata.
anda con la peor ropa que puede encontrar y la plata guardada, llena de gusanos. Se muere y se sacan los ojos, por eso que dejó. Y nunca disfrutó. Andaba con los zapatos rotos, con tal de no gastar dinero. Eso es tener dinero con gusanos. No sirve para nada. Otra cosa es ahorrar. Hay que ahorrar. Hay que prever el futuro. Pero otra cosa es ser tacaño y no disfrutar el momento con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha bendecido. El hombre siempre busca a un Dios solo de milagros. Ese es el problema. Pensamos que Dios solo está hecho para hacer milagros y nada más. Ahí en Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. Mateo 6. Al 33. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice ahí?, añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Busquemos, ¿qué dice? Primero, el reino de los cielos y su justicia, y las bendiciones van a venir solas. Cuando yo busco primero el reino de Dios y su justicia, no necesito estarle gritando a Dios por un milagro. Los milagros vienen, ¿qué dice? Solos, por añadidura. Ellos van llegando ahí. Cuando yo busco primero el reino de los cielos. Cuando yo no busco el reino de los cielos y su justicia, entonces sí tengo que gritar y patalear y renegar para que Dios haga un milagro. Pero dice, si tienes un milagro sencillo, simplemente que dice, busca primero el reino de los cielos. Busca el reino de los cielos y las demás cosas van a venir por añadidura. Dios quiere un pueblo agradecido. El problema nuestro es que no hayamos recibido bendiciones. El problema nuestro es que somos desagradecidos con Dios. Ahí en Lucas, capítulo 17, 16 al 18. Lucas 17, 16 al 18. Veámoslo desde el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Lo que a Jesucristo más le molestó, ¿qué fue? Que él sanando a 10, ¿cuántos fueron a darle gracias? 1. Y él dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿No son a 10 los que yo sané? Aquí en la congregación podría decir Dios algo parecido, pero ¿estos son todos los que han recibido milagros? Porque yo me acuerdo que le he hecho milagros a muchos más. Y él preguntaría: ¿y dónde están? Y nosotros podríamos decir: ah, sí, Señor Jesucristo, lo que pasa es que ahí en esa silla era uno que venía a pedir trabajo, y tú ya le diste trabajo, y ahora está tan ocupado que ya no puede venir. Y eso es lo que a Jesucristo le he molestado. Fueron a 10 que yo sané. ¿Por qué solo viene 1?
Si fueron como a 100 que yo les di la bendición, entonces ¿por qué las sillas están vacías? Y qué triste tener que decir, Señor Jesucristo, esas sillas vacías son. Este es de María, que ya le diste un buen carro y ahora se fue a pasear y no tiene tiempo para venir a congregarse. Esta silla vacía es del que tú le diste una empresa, ¿te acuerdas, Señor? Él está muy ocupado en sus negocios, no puede venir. Esta silla de acá está vacía, es porque tanto anhelaba una esposa que pues también se fue. Él vive cada 8 días de luna de miel. Y eso es lo que a Jesucristo le molesta. ¿Cómo es posible que las sillas se llenen cuando hay que pedir un milagro y estén vacías cuando ya reciben el milagro? Fueron 10 los que sané. Deberían haber ¿cuántos dándole gracias? 10. Es más, si fuéramos más allá como Dios nos pide, mire que para Dios hay algo que también dice ahí, que el saber hacer lo bueno, eso es de bendición, y el que sabe hacer lo bueno y no sabe y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Si fueron 10 los que fueron sanos, y si vamos más allá, porque Jesucristo dice en su palabra que el negligente, el siervo inútil, es aquel que hace lo que le toca. El siervo útil es aquel que hace más de lo que le toca. Si fueron 10 sanados, 10 fueron sanados, 10 recibieron la bendición de Dios, en la próxima reunión, ¿cuántos deberían estar ahí? ¿Los mismos 10 serán? ¿Eso sería de un siervo útil? Debería haber más. Porque yo tendría que decirle a alguien, venga y mire lo que Dios hizo en mi vida. Yo estaba mal y Él me sanó. Y entonces deberíamos decir, Señor, a esta persona le también compartir lo que tú hiciste en mi vida. Y si en una iglesia hay 10 sanados, 10 sanos, en una reunión deberían haber al menos 12. Siquiera de los 10, 2 más, a quien le compartimos de la bendición de Dios. Pero no, en esa ocasión no pasó eso. Antes, por lo contrario, de 10 bajó a ¿cuántos? Hagamos de cuenta que era una congregación de 10. 10 recibieron milagros. En el próximo culto, ¿cuántos estaban? 1. ¿Falta de bendición? No, falta de agradecimiento. Porque habían recibido milagros. Lo que pasa es que eran